Nos acompaña hoy en la mesa Toni Cantó, a quien vuelvo a saludar, le vuelvo a dar las buenas noches después de la publicidad. Mañana a estas horas seguramente ya sabremos si el señor Puigdemont ha dado marcha atrás o se ha decidido a convocar elecciones autonómicas o ni una cosa ni otra. Sabremos ya si el Gobierno, con el apoyo del Partido Socialista y de su partido, de Ciudadanos, pone en marcha el artículo 155. A partir de ese momento empezará toda la maquinaria del Estado a moverse. Si le parece, antes de entrar en materia, vamos a saber exactamente cuáles son los pasos que se empezarán a dar desde el mismo momento en que se active el artículo 155 de la Constitución. Si Rajoy es el primer presidente que aplica el 155, tendrá que dar 5 pasos. El primero, requerir formalmente... Ya lo dio la semana pasada, requerirle a Puigdemont que vuelva a la legalidad con un plazo. Hasta el jueves a las 10 de la mañana. Si el plazo expira este jueves y Puigdemont no rectifica, Rajoy podría reunir a su gobierno y aprobar qué medidas quiere tomar en Cataluña y se las envía al Senado. Que así lo dice la Constitución. La Cámara Alta le tiene que dar la oportunidad a Puigdemont de defenderse. No hay plazo establecido para ese periodo de alegaciones. Vamos a proceder a la votación. Después las medidas del Gobierno se aprobarían en el Senado. Sería el paso cuarto. Rajoy eso lo tiene hecho porque le basta con la mayoría absoluta con la que cuenta el PP. Pasada más o menos una semana llegaríamos al quinto y último paso. El Gobierno central ya puede tomar el control. El 155 no especifica ni el tiempo que el Gobierno puede intervenir ni las medidas concretas. Puede ser destituir a Puigdemont y todo su Gobierno hasta disolver el Parlamento para celebrar elecciones autonómicas. Las que usted cita u otras diferentes o muchas más. O tomar el control de los Mossos d'Esquadra. El 155 permite cuantas medidas fueran necesarias. En fin, señor Cantó, su partido lleva tiempo diciendo que vamos tarde, que el 155 se podría haber aplicado ya. No sé si desde principios de septiembre, con aquel famoso pleno en el Parlamento catalán, donde ya se vulneró y cerrado, absolutamente toda la legalidad vigente. Incluso la suya. Sí, y nos alegra ver que poco a poco el resto de partidos se va sumando, además, a decir que ese 155... como no puede ser de otra forma, tiene que ser aplicado a unas elecciones, que yo creo que es lo que se necesita para poder tener un gobierno distinto al que hay ahora y por lo tanto también un interlocutor con el gobierno central. Yo creo que es importante, y luego también es importante pedir que esas elecciones no sean como las últimas, es decir, que tengan garantías, que sean como debe ser unas elecciones y también hay que decir de paso que todos compitamos en igualdad de condiciones, ¿no? Porque se vio claramente que estos están acostumbrados a hacer unas elecciones pues con su televisión pública haciéndoles a ellos la propaganda, con el gobierno suyo haciendo también una propaganda descarada pidiendo el voto en la secesión, etcétera, etcétera. 155 elecciones y dejar este día de la marmota en el que además el gobierno para nosotros está siendo muy inactivo. A mí me recuerda un poco cuando veíamos los pasos a mi madre cuando nos decía a los 4 hermanos, a la de 3, ¿eh? Y luego decía, a la de 1, a la de 2, y luego decía, a la de 2 y media, a la de 2 no sé qué. No, aquí tiene que ser a la de 3 y ya lleva tiempo dejando de hacerse algo que para nosotros es fundamental, romper ya este bloqueo en Cataluña, liberar al Parlamento que está secuestrado, atado con una cadena, la oposición silenciada, no se puede hacer trabajo parlamentario y desde luego plantear unas elecciones con garantías allí. Yo creo que con el panorama que hay ahora, y yo soy esperanzador y optimista, si como yo creo que puede pasar, allí tuviéramos dentro de unos meses a Inés Arrimada de presidenta, imagínate tú cómo cambiaría el panorama no solo de Cataluña sino de todo el país. Entonces bueno, yo voy apuesto por eso. Hoy el PDeCAT se ha descolgado diciendo que bueno, que no solamente no da un paso atrás, sino que está el Parlamento catalán en estos momentos, el gobierno de Cataluña, está dispuesto a activar la independencia, es decir, a suspender la suspensión de la independencia en el momento en que se active el 155 para convocar unas elecciones constituyentes ya dentro de lo que ellos denominan su república. Yo creo que no deberíamos fijar la atención en lo que diga el PDeCAT, que ha demostrado, sobre todo, y Puigdemont a la cabeza, ser una pandilla de trileros, perdón, pero lo digo así porque es así como lo siento. Yo creo que debemos de mirar menos hacia lo que hacen ellos y pensar más en lo que tiene que hacer el gobierno, repito, para garantizar unas elecciones libres allí, democráticas, y que cambie el panorama.
esto lo venimos pidiendo ya desde hace tiempo y además advertíamos de que iba a pasar lo que iba a pasar, de que al señor Puigdemont, aunque le digas sí o diga no, luego te entrega 4 folios, pero luego viene el señor Rajoy y dice, bueno, pues 2,5 y le entrega 2 más, ¿no? Y seguimos y la cosa se va alargando teniendo unas consecuencias muy malas para los ciudadanos de Cataluña en primer lugar, pero también para el resto de España. Los ciudadanos catalanes, que son una mayoría no secesionista, están viendo cómo las empresas se fugan, cómo va a haber más paro, va a haber menos riqueza y va a tener todo un reflejo en su calidad de vida, ¿no? Entonces, y eso también está teniendo un reflejo en las cifras económicas, en el déficit de España, etcétera, etcétera. Entonces, debemos atajar de una vez por todas y ya rápido esta situación. ¿Cómo se hace lo de aplicar el artículo 155? Quiere decir, estamos escuchando a gente que dice, bueno, hay que aplicar un 155, digamos, en fin, descafeinado. Suavito. Sin alcohol. Y hay quien dice, apliquemos el 155 con todo su poderío. Yo no voy a decirle al gobierno cómo tiene que hacer las cosas en el regate corto, ¿no? Yo lo que le digo es que yo como ciudadano exijo que mi gobierno garantice que haya unas elecciones libres y unas elecciones con garantías. Venimos diciéndole desde hace mucho tiempo lo que iba a pasar. Ciudadanos nació hace 11 años diciendo que esto iba a pasar. Y todos nos decían que no, que estábamos locos. Y aquí estamos, está pasando. Yo creo que también podemos decir claramente que somos los primeros que desde un principio han dicho 155 para elecciones, eso sí, vigilando pues que no vuelvan a tomarnos el pelo como nos tomaron el pelo la otra vez, porque el gobierno se dejó tomar el pelo a sabiendas cuando dijo que no iba a poner urnas y las hubo, cuando dijo que iba a encargar a los mossos que vigilaran que no se pusieron y los mossos no hicieron absolutamente nada, como era previsible, y nosotros hemos ido advirtiendo de eso una y otra vez al gobierno y no nos ha hecho caso. Esperemos, porque el señor Rajoy es un señor que, alguien lo decía y me gusta esa frase, que no resuelve los problemas, que espera que se disuelvan. No, desde luego, este es un problema. Está ganando tiempo, se ha encontrado con el enemigo perfecto. Claro, este es un problema en el que no uno puede confiar en que se disuelva, sino que va a peor y que está desestabilizando el país entero y que está provocando que haya un problema económico cada vez más grande y que las empresas estén huyendo de Cataluña. Entonces, aquí hay que actuar y demostrar un liderazgo que yo, perdónenme, me temo que el señor Rajoy no posee. Yo preferiría, desde luego, muchísimo más ver a un presidente del gobierno como Albert Rivera, que estoy convencido de que habría actuado de otra forma mucho más firme y decidida en este caso. Bueno, del 155 vamos a tener que hablar. Sí. De aquí a... Vamos a terminar conociéndolo muy bien. Lo vamos conociendo perfectamente, que era un artículo que estaba ahí casi parecía de adorno, ¿no? Un por sí. Hay quien dice últimamente que hay que hacer cambios constitucionales. Nosotros siempre decimos que los cambios constitucionales deben ser para cosas que se necesitan urgentemente en el país. Privilegios como el aforamiento, eliminar duplicidades como el de las diputaciones, eliminar al Senado si no es una Cámara territorial, porque entonces no sirve absolutamente para nada. Pero además creo que es importante decir que antes de pensar en cambiar la Constitución, lo que hay que hacer es aplicarla. Entonces, la Constitución da esa oportunidad de usar el artículo 155 cuando hay una comunidad autónoma que se comporta como está comportándose ahora mismo el gobierno sedicioso, secesionista catalán. Enseguida vamos a hablar de otras cuestiones. A mí me interesa hoy también hablar de esa proposición no de ley que usted sobre mismo llevó ayer al Congreso sobre adoctrinamiento, porque me parece muy interesante y me parece además que es una cuestión muy grave la que está ocurriendo, no solamente en Cataluña, pero en Cataluña... Yo como valenciano te digo que si el gobierno no hace nada, en unos años en Baleares y en la Comunidad Valenciana se va a encontrar con lo mismo que sucede en Cataluña. Pero antes, si le parece, alguno de mis compañeros quiere preguntar precisamente sobre el 155. Pero más que sobre el 155, sobre lo siguiente. En las últimas horas hemos conocido que el Gobierno estaría dispuesto a no activar el 155 si Puigdemont convoca elecciones. Ahora viene la confusión. Desde Bruselas, Sánchez ha dicho que esas elecciones podrían ser hasta... y no le importaría que fueran constituyentes. Aquí la cuestión es... ¿qué quiere que le diga? Claro, Sánchez, hay que ver que PSOE nos habla. El PSOE que dice que Madrid es una nación, el PSC, Cantó, que me contestaba a mí ayer lo que me contestó y aplaudía al PNV. Sí, pero lo ha dicho el señor Sánchez, no lo sé. Ahora la pregunta es la siguiente. Claro, si este señor Puigdemont convoca las elecciones constituyentes, que es lo que pone en la ley de transitoriedad, que está... esa ley no vale. Entonces no les valdría que el señor Puigdemont convocara ese tipo de... esto es muy sencillo. Sería otra tomadura de pelo.
esto es muy sencillo, elecciones autonómicas, con garantías, libres, para que la ley electoral en la mano, puedan votar de verdad, con la ley electoral en la mano. No con sus leyes. Exacto. Vale. Daniel. Buenas noches, Toni. Buenas noches. En este caso, el orden de los factores sí que altera el producto, es decir, podemos aplicar el 155 para convocar elecciones, que es la opción, digamos, que has estado comentando, e incluso también cabe, como ha recordado Carmen, que el propio Puigdemont convoque elecciones para que el Gobierno no invoque el 155. Dicho esto, ¿cree usted que unas elecciones en Cataluña solucionarían el problema? ¿O sería una solución a medias? Porque pongamos por caso que factores como la encarcelación de los Jordis, la revuelta en la calle, dan más alas al independentismo. Yo creo que no, yo creo que... ¿Esto lo solucionaría? Yo creo que sí, yo creo que va a cambiar la mayoría, que ya no era una mayoría social, porque hay que recordar que por la ley electoral de allá ellos tenían más escaños, pero tenían menos votos, ¿no? Entonces, que los no secesionistas, que los constitucionalistas, ¿no? Entonces, yo creo que con lo que se ha demostrado, porque estos mienten hasta a su médico, claro, entonces ver al señor Mas diciendo, no, los bancos no solamente se irán, es que van a llamar a nuestras puertas para acudir a Cataluña, cuando se están demostrando que Europa les ha dicho por activa y por pasiva, y de verdad yo creo que todo el mundo se está enterando de la realidad, que no van a estar en Europa, que se quedan fuera del euro, que por lo tanto van a tener unos problemas gigantescos para financiar la enorme deuda que tienen, porque nadie les va a comprar el dinero que podrán, pues no sé, imprimir con la impresora que trajo el otro día el señor Rufián. Yo creo que la gente está dándose cuenta de esto, y yo creo que va a haber mucho más sentido común a la hora de votar en las próximas elecciones que antes, que ha habido mucha gente, repito, que se ha creído los mensajes de un gobierno que es una pandilla de tahúres. Lo que pasa es que con las elecciones se gasta una bala muy importante, es decir, si luego esas elecciones no arrojan el resultado que usted describe ahora o que usted pronostica, volvemos a un eterno retorno, es decir, nos encontramos en el mismo punto en el que estamos ahora. Yo creo que las elecciones son democracia, en este caso, en el momento en el que nos encontramos no hay otra salida que esa, y de verdad yo confío en que allí se conforme otra mayoría distinta y que haya una presidenta como Inés Arrimadas que realmente cambie la situación no solo de Cataluña, sino de toda España. Señor Cantó, vamos a ver, es verdad que ustedes desde el primer día insisten en el 155 y yo creo que en eso estamos prácticamente todos de acuerdo porque la situación realmente es insostenible. Ahora, ¿usted no cree que tienden a simplificar la aplicación del 155 diciendo 155 y elecciones? Y además, si gana Inés Arrimadas, todo resuelto. Yo entiendo que usted, como parte de Ciudadanos, diga eso. Pero cara a los ciudadanos españoles en su conjunto, ¿no le parece que es simplificar demasiado? Cuando la aplicación del 155 es un territorio desconocido. Bueno, es que no lo sabemos. Inexplorado. ¿Y entonces qué hacemos? ¿No utilizamos un artículo constitucional que cuando una comunidad autónoma se comporta de una manera desleal con el Estado central, le seguimos dejando que hagan lo que les dé la gana? Yo creo que no. No, yo te entiendo. Sé que es un territorio ignoto, que es algo novedoso, que no conocemos, pero bueno, es que no nos dan otra opción. El que nos empuja al 155 no somos ni nosotros, ni aunque lo hayamos dicho desde el principio, es la acción del señor Puigdemont. Es el que nos obliga a llevar a cabo esa acción. Yo quiero preguntar, el 99% de los ciudadanos estamos claramente de acuerdo en que se ha vulnerado la legalidad, no una vez, 10, y ya se han pasado las leyes por el arco del triunfo, ¿no? Pero después de la carta que mandó Puigdemont, ¿no hubiera sido bueno que Rajoy hubiera hecho un poco de teatro, que usted le hubiera dado unas clases y hubiera ido al Congreso y hubiera dicho al señor Puigdemont, oiga, venga usted a explicarlo aquí a todos los... No, él ha mandado la carta diciendo el último párrafo, estoy dispuesto a una reunión. Y le podía haber contestado, no voy a hacer de abogado del diablo, porque yo pienso que están haciéndolo todo mal, ¿no? Pero no hubiera sido haciendo un poco populismo, si quiere, como están haciendo ellos. Oiga, señor Puigdemont, venga usted aquí, no a una reunión secreta, no, delante de todos los ciudadanos, y explíqueles que lo que quiere usted no es negociar más que la independencia, no quiere negociar otra cosa. Es decir, yo creo que les falta teatro, les falta diplomacia, les falta explicarnos las cosas, porque algunas veces no las entendemos muy bien, ¿no? Diplomacia... No sé si le falta, desde luego en el exterior de España les ha faltado en esta crisis, ¿no? Porque creo que ellos nos ganaron cuando no nos tenían por qué haber ganado. Yo creo que el ministro de Exteriores en esto ha hecho un trabajo absolutamente nefasto. Bueno, no lo ha hecho. Pero no ha hecho nada, lo cual es un trabajo nefasto, porque yo creo que hay que trabajar muy duro para
para contrarrestar todos estos mensajes. Pero, repito, artículo 155 y luego estas apelaciones que ellos hacen al diálogo. Miren, el diálogo en política se hace aquí, en el Congreso de los Diputados. Y si ustedes creen, porque además a lo mejor se encuentran con un partido socialista que le hace caso al PSC y que decide apoyar un referéndum allá, o a un Podemos que arrima siempre el ascua a la sardina y que es capaz de apoyar cualquier cosa, aunque sea malo para España, y a lo mejor consiguen. A nosotros, desde luego, no nos van a convencer en la vida, porque creemos que es malo no solamente para Cataluña, sino para el resto de España, y porque además creemos que ese derecho, como ellos lo plantean, no existe. Pero el diálogo ha de estar ahí, en el Congreso de los Diputados, dialogando con el resto de las fuerzas e intentando conseguir los votos para que se aprueben las leyes. Bueno, lo dicho, que del 155 tendremos que hablar mucho y más a partir de las 10 de la mañana de mañana, si se van cumpliendo los plazos. Pero yo hacía referencia al principio del programa a un episodio que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados. Un episodio, hombre, que yo no creo que sea demasiado edificante que ocurra en la casa, o en la que se supone que es la casa de todos los españoles. Vamos a recordar esas imágenes, vamos a verlas. Bienvenidos, por cierto. El otro día decíamos que íbamos a proponer quitarles el sueldo si no venían, pero les anuncio desde ya que no vale venir al final. Hay que venir toda la tarde, si no, no cuenta. Borra, condena a la inexistencia a todos. Desde luego, nos parece aterrador. Que además borra y condena a la inexistencia a todo el que no piense igual. Estos días hemos visto a menudo... Bueno, yo quería fijarme sobre todo en ese corte de mangas que le hace la diputada del PDeCAT. No es un corte de mangas... Le duele mucho su bolsillo. No le duele tanto que las empresas se vayan de Cataluña, pero sí le duele mucho cuando usted dice... No es un corte de mangas ideológico. Quitarle el sueldo, ¿no? Es un corte de mangas ideológico, no viene a través del adoctrinamiento, sino viene porque nosotros ya dijimos que queríamos presentar una propuesta para que estos diputados secesionistas que llevan ya meses sin aparecer por el Congreso, pues hombre, no cobren el sueldo. A mí me parecería algo que deberíamos llevar a cabo, porque me parece una vergüenza. Aquel día aparecieron en la última hora, solo para esta moción que era la última del día. Hoy han aparecido a la primera hora, solo para las primeras preguntas, y luego se han largado. Esquerra, la mayoría del grupo ni estaba, y así está siendo porque están, pues eso, pagados por el resto de los españoles trabajando para saltarse la ley en Cataluña, y a mí eso me parece una vergüenza. Pero bueno, no fue la única vergüenza de ayer, porque yo creo que nosotros presentábamos una cosa con todo el sentido común. Es decir, yo no digo que todos los profesores de todas las escuelas estén haciendo adoctrinamiento. Ahora bien, yo digo que, como es obvio, porque ha salido en multitud de medios de comunicación, se dan casos en los que eso sucede. Hemos visto esteladas en colegios, hemos visto profesores que dan horas libres para irse a una manifestación secesionista, hemos visto un profesor que le montaba un pollo, perdón por la expresión, al hijo de un guardia civil diciéndole no te da vergüenza lo que ha hecho tu padre. Y yo creo que ante esas cosas se debe actuar, porque eso sigue pasando desde hace mucho tiempo allá y en otros lugares, y el Gobierno no ha utilizado una herramienta que tiene, que se llama la alta inspección, para conseguir, por ejemplo, que haya algo tan básico como un currículo común en todas las comunidades autónomas de España, o para que no se puedan meter, es decir, para que no les enseñen a nuestros hijos qué pensar, sino que les enseñen a pensar. Y yo creo que esto es algo muy necesario. Y ayer nos cayó la del pulpo, a mí especialmente, por presentar una cosa que para mí tiene todo el sentido común. Pero tras el día de ayer, hoy Albert Rivera ha presentado un proyecto de ley y vamos a seguir peleando para conseguir lo que yo creía que podríamos haber conseguido ayer, y era que el Partido Popular se sumara y que el Partido Socialista se sumara. Pero es que el Partido Socialista no solo no se sumó, sino que acabó aplaudiendo a Aitor Esteban del PNV de Salvino Arana, cuando Aitor Esteban me llamaba a mí racista por la propuesta que habíamos presentado. Entonces a mí el Partido Socialista me dejó completamente descolocado ayer. El PP también. Pero ellos nos propusieron unas enmiendas que dejaban nuestra propuesta prácticamente en nada, y francamente para eso no vamos a hacer el trabajo. Bueno, el adoctrinamiento lo hemos estado viendo, sobre todo a raíz del referéndum, por ejemplo, lo hemos estado viendo de una manera espeluznante. Yo creo que ahora vamos a recordar algunas de esas imágenes de niños pegando carteles, de niños llegando a casa diciendo que en el colegio les habían contado un cuento donde, en fin, al final los buenos matan al rey, que es el malo, que la policía es mala. Niños, hijos de guardias civiles que son señalados en el colegio. Y eso tiene un reflejo, Eli, porque que le piten a su majestad el rey en la manifestación
que hubo en Barcelona, tiene que ver con que pongan a los niños a hacer manualidades que consisten en tachar la corona. Tiene que ver, porque que sitien a las fuerzas de seguridad del Estado tiene que ver con que a los niños les digan que la policía es mala. Eso acaba produciendo que le piten a nuestro rey cuando a quienes deberían estar pitando ese día es a los terroristas y poniéndose al lado de las víctimas en vez de montar un circo político en una manifestación como aquella, ¿no? Ustedes proponen la creación de una, si lo he entendido bien, de una figura, digamos, independiente, que actuase un poco, yo no sé si como policía, si como juez, si como fiscal... No, mira, como... la discusión fundamental ayer no estuvo ahí. La discusión fundamental ayer estuvo en proteger a los denunciantes de adoctrinamiento. Y a mí me sorprende, porque yo que soy el presidente de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, y estamos empezando a aprobar medidas. Hay una medida en la que todo el mundo está de acuerdo, que es proteger al denunciante de corrupción, para que no le hagan moving en el trabajo, para que no le destrocen la vida, como ha pasado muchas veces. Hay denunciantes de corrupción en nuestro país que lo han pasado infinitamente peor que los corruptos a los que han denunciado. Todo el mundo estamos de acuerdo en que eso está bien. Sin embargo, nadie estaba de acuerdo ayer con nosotros en proteger al denunciante de adoctrinamiento. Porque claro, si tú le estás pidiendo al niño que aguante el adoctrinamiento y que además levante la mano en clase, se signifique delante de quienes le están diciendo eso y por lo tanto se convierta en una diana de posibles consecuencias, yo creo que les estamos pidiendo un heroísmo excesivo. A mí de todas maneras me llama muchísimo la atención en este tema del adoctrinamiento, especialmente pues un tema muy sensible. Estamos hablando de niños a los que se les está comiendo el coco directamente. Sí. Pero me llama mucho la atención en estos casos que no haya actuado la justicia. Es decir, hemos estado mirando todos para otro lado de alguna manera. Pero mira, no hace falta que actúe la justicia. El Partido Popular y el Partido Socialista tenían una herramienta a su disposición que era la alta inspección del Estado, que no ha actuado. Es que en Cataluña está sucediendo esto, pero en la Comunidad Valenciana llevamos pidiendo mucho tiempo que el Partido Popular actúe contra el decreto de un señor que se llama Marzà, de bilingüismo, en el que chantajeaba a las familias valencianas diciéndoles que si querían estudiar inglés tenían que elegir las máximas horas posibles de valenciano para poder estudiar inglés. Y el Partido Popular no ha hecho nada. Nosotros les pedimos que mandaran a la alta inspección, que fueran al Constitucional para denunciar algo que para nosotros era absolutamente inconstitucional. Y no han hecho nada, pero yo creo que es porque el Partido Popular y el Partido Socialista llevan mucho tiempo, y por eso estos barros vienen de esos lodos, haciendo el juego a los partidos nacionalistas, jugando con ellos, pactando y permitiéndoles poco a poco hacer todo lo que han hecho, y bueno, ahí nos encontramos con lo que nos encontramos en Cataluña. Parece desde cierto punto de vista parece lógico, la política es un juego. Hay cosas, lo sabe mejor que yo. Sí, pero con la educación de nuestros hijos... Se ha estado cambiando cromos, pero a mí yo creo que hay líneas que no se deben pasar. Sí, sobre todo por parte de la justicia. Si estamos en que en este país existe la división de poderes, la política puede jugar, pero la justicia no puede jugar. Y a mí me da la sensación, no sé si de que la justicia ha estado jugando, pero desde luego ha estado mirando para otro lado, o ha estado actuando de una manera, digamos, demasiado prudente. Yo hablaré por la parte que me toca, que es la parte política, no me voy a meter con la justicia, pero yo creo que los políticos también podrían haber hecho mucho más de lo que han hecho. Y los partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista podían haber utilizado perfectamente una herramienta como la alta inspección educativa para parar todos esos desmanes y para parar el adoctrinamiento a los niños. Que no haya esteladas en los colegios, que no se les saque en horario lectivo a una manifestación secesionista, que no se le pegue un puro al hijo de un guardia civil. Yo creo que en eso se debería haber hecho mucho más. Por eso nosotros presentamos esta moción ayer, que lo que pretendía era reforzar la alta inspección educativa y crear esa imagen, esa figura que a mí me parecía importante de la protección al denunciante de adoctrinamiento. Bueno, claro, es que si dejamos esto en manos de las autoridades catalanas... Bueno, claro, es que... no sé si ha escuchado usted hablar en castellano, por ejemplo, a la consejera de Cultura de Cataluña. Sí. A lo mejor nuestros oyentes no. Escuchen ustedes cómo habla castellano o español esta persona, la consejera de Cultura del Gobierno catalán. Creo que la teníamos. Ahí la tenemos. Trabajar este tema en las aulas y para
dar soporte a las iniciativas que ellos ciertamente van a tener. M'excuso perquè realment tinc poca pràctica amb això de l'espanyol, però sé, és un idioma que domino. Es una estupidez lo que está haciendo. Ella habla castellano. En fin, no. Nos toma el pelo. Claro. Bueno, yo puedo contar un ejemplo personal que viví hace unos años cuando estaba haciendo una serie en Cataluña. Con esto no quiero decir que a todos los chicos de allí les suceda lo que voy a contar, y entiendo que haya padres que quieran llevarlos a una icastola catalana para entendernos, donde solo sea catalán y tal. Lo que no creo que es justo es que nos obliguen a todos, o a todos allí, a que hagan lo mismo con los suyos. Pero yo tuve que trabajar en una serie, en un plano, que era una manzana entera caminando los dos, hablando, y era con una cámara al hombro. Entonces no podíamos cortar, era un plano seguido de una manzana entera de la ciudad de Barcelona. Y teníamos que ir hablando. Como eran 5 páginas de texto, es normal que se te vaya el texto y que tengas que improvisar algo. Sí. Ella fue incapaz de improvisar, porque no podía improvisar en castellano, entonces la tuvieron que despedir. Y yo decía, pues qué triste, claro. Qué triste que pierdas una oportunidad laboral porque no seas competente en un idioma que es el segundo idioma más hablado del mundo. Claro. Es que claro, en la Comunidad Valenciana lo que está pasando es que están impidiendo a nuestros hijos hablar en el inglés, cuando el inglés va a ser determinante para que mis hijos tengan un mejor puesto de trabajo el día de mañana. Entonces, que alguien por una decisión política tome esa decisión, una decisión ideológica, además, a mí me toca mucho las narices. Esto que está diciendo es muy importante, porque es verdad que van a perder oportunidades laborales. Claro que las Yo van a imagino perder. una empresa que tiene Y luego, que mandar perdón, a trabajar a Burgos. y luego, pues ya no va a mandar hay que a un recordar que el señor Mas y el señor Montilla, creo recordar, los dos, llevaban a sus hijos a colegios privados, al alemán y al lycée français. O sea, estaban obligando a todos los catalanes a llevar a cabo ese tipo de educación con sus hijos, pero ellos los llevaban a otro tipo de colegios. Y a mí todo esto me parece muy grave. Yo le compro muchas cosas de las que ha dicho usted del discurso y mucha gente las compra, pero luego llega la hora de dar ejemplo y ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo en un tema tan importante y tan grave como es el adoctrinamiento. Yo he estudiado en Bellaterra y lo he sufrido en Barcelona. Y entonces no se ponen ustedes de acuerdo, entonces los ciudadanos estamos un poco también perplejos ante la actitud. Claro, no diga usted que lo hacen ustedes todo bien y los demás lo hacen todo mal. Pero yo lo que no voy a hacer, es, con un Partido Popular que no ha hecho nada en este asunto, permitir que ahora que traigo yo una propuesta me la deje en nada para que sigamos igual. Entonces ahí yo lo siento mucho, pero aunque permita entonces que el Partido Popular me golpee y me diga todo eso, yo por responsabilidad no voy a aceptar las enmiendas que me puso ayer, porque para eso nos quedamos como estamos y entonces no avanzamos nada, no. ¿Ahora qué vamos a hacer? No, vamos a seguir peleando y ahora presentamos el proyecto de ley y seguiremos trabajando para intentar que esto se mejore. Y si no, pues a lo mejor tendremos que llegar a la próxima negociación de presupuestos y hacer como en otras cosas hacemos, ponerlas encima de la mesa y decir esto nos parece fundamental para España. Y sin esto no vais a tener una mayoría para aprobar lo que sea. He dicho presupuestos, pero puede ser otra cosa. Pero lo que no voy a hacer es, viendo que el Partido Popular no ha hecho nada hasta ahora, es permitirle que coja mi propuesta y la deje en nada para seguir como ahora. No. Señor Cantó, yo coincidiendo con el diagnóstico que hace sobre la educación en un 90%, precisamente porque los objetivos que usted pretende y que comparto son muy serios, muy importantes. ¿Usted cree que es manera de afrontar el tema presentando una moción que, aunque hubiera tenido el apoyo, hubiera sido simbólica? Quiero decir, a veces da la impresión, ustedes son conscientes que a veces pueden dar la impresión de que están un poco como elefante en cacharrería. No, fíjate, yo creo que esta propuesta ha puesto un tema, ha tenido una acción así un poco circular. Yo creo que era un problema que ya estaba en la calle y yo creo que gracias a que Ciudadanos lo ha sacado, lo ha propuesto primero en la interpelación que yo propuse hace ya unos 10 días y luego en la moción de ayer, se ha creado y los ciudadanos... Yo hice un vídeo que lleva más de 3 millones de visitas en YouTube. Es decir, la gente... Yo creo que hemos conseguido que toda la sociedad, junto con nosotros, nos identifiquemos con el tema, tomemos conciencia de lo importante que es, y yo les aseguro que aunque en la moción de ayer no conseguimos resultados, hoy mismo hemos registrado un proyecto de ley y vamos a seguir peleando por el tema. La educación requiere un pacto de Estado, señor. No, en eso también estamos. Está creado y además eso es una propuesta, es la primera propuesta de Ciudadanos nada más llegar. Por una cosa que yo decía en el discurso el otro día, parafraseando a Escotado, es que la riqueza de un país, y además eso se ve a diario con países como Venezuela o como algunos países africanos, no está en tener diamantes ni en tener petróleo, está en tener una buena educación. Y Escotado también decía una cosa que para mí era fundamental, una educación que además, uno de sus pilares fundamentales
se fundamenta en el respeto al otro. Hombre, claro. Entonces, yo creo que hoy en día, no solamente por el adoctrinamiento, sino por cómo se está viendo que hay una parte de la sociedad catalana, yo creo que hay muy poco respeto y, por lo tanto, que la sociedad catalana se está empobreciendo. Hay una iniciativa, Hispanohablantes, que ha recibido el apoyo de personajes que abrazaron la causa de Ciudadanos en momentos determinados, como Fernando Savater o Félix de Azúa o Albert Boadella. Ellos lo que piden desde la sociedad civil en contra del adoctrinamiento es que cualquier español en las comunidades bilingües pueda estudiar en un colegio público solo en castellano, si así lo decide, pero solo en castellano. Ustedes, Ciudadanos, no han apoyado, por lo menos en público, esta iniciativa. No sé si porque no han mantenido reuniones, no la conocían o porque no les parece bien, pero ¿cuál es la postura de su partido en torno a esto? Yo quiero que haya un equilibrio, porque yo creo, como valenciano, que también es una riqueza importante conocer el valenciano, como lo es conocer el euskera, el gallego, el catalán, y por lo tanto quiero también que mis hijos, si estudiaran, que no es el caso, en Valencia aprendieran valenciano. Yo quisiera ser bueno hablando valenciano, soy muy torpe porque no llegué a aprenderlo en la escuela, y te aseguro que a mí me da pena y que últimamente me esfuerzo más y voy a tomar clases, etcétera, etcétera. Así que yo preferiría una mezcla en la que esté el valenciano, esté desde luego el español, pero esté también de una manera muy importante el inglés. A mí me parece que hay que buscar un equilibrio entre las tres. Pide la palabra Carmen, pero yo antes también tengo otra pregunta. Lo que está haciendo el señor Romeva en Europa, reuniéndose con corresponsales extranjeros y contándoles su versión de la historia catalana, ¿no es también adoctrinamiento de alguna manera? Sí, bueno, a mí, en fin, eso es lo que decíamos, ese es el trabajo que está dejando de hacer el ministro de Exteriores, que yo creo que en esto también está demostrando ser nefasto, ¿no? Desactivando ese tipo de mensajes y advirtiendo a las autoridades de aquellos países de quién es el personaje con el que se están enfrentando, porque yo creo que la mayoría de gente con el que se reúne Romeva y compañía no saben a quién tienen enfrente. De hecho, todas las veces que esta gente va al Parlamento Europeo, a no sé qué sitio a reunirse, acaba reuniéndose con nadie. Porque no hay nadie en la Unión Europea que apoye el secesionismo. No, pero los periodistas sí le hacen caso y eso lo manejan. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer en nuestro Ministerio de Exteriores, de hacer lo mismo sin complejos, que no se hace. Bueno, pues el ministro pero se yo creo que con Europa, embajadores. yo creo que Europa, y además en eso el discurso de Macron es absolutamente excelente. Se le ha dicho por activa y por pasiva ya de forma meridianamente clara que no va a haber una Europa, y yo creo que el otro día también lo decía muy bien Sabina, ¿no? Yo no quiero una nación chiquitita, tengo ya una patria muy grande. Bueno, habría que ver esos periodistas luego quiénes eran y tal, porque al Y final la otra vez se descubrió que la mayoría eran catalanes y eran eurodiputados catalanes que les habían mandado allí a rellenar la sala, pero bueno. En un perfecto inglés, eso sí, igual Romeva, gracias a nosotros, a todos, ha conseguido aprender un inglés fetén, porque eso sí, habla fetén inglés. No, pero yo voy a volver otra vez al principio, porque de verdad que no entiendo cómo es posible, después de escucharle y después de escuchar también a diputada Susana Moneo del Partido Popular, ¿no?, que es la portavoz de la Comisión de Educación, que la he escuchado hoy en el radio. Y digo, pero vamos a ver, si dicen lo mismo, si piensan lo mismo... No, ellos no querían, lo de la figura... Cantó, no, que seguido verá la pregunta. Ustedes van a presentar hoy otra cosa. Habla de la inspección. Ellos han presentado hoy para reforzar la inspección. Entonces, yo no consigo entender, y supongo que como yo, un montón de gente, que dices, pero vamos a ver, yo te lo si piensan lo mismo, si quieren lo mismo, ¿qué se trata? ¿De ponérsela, a ver quién más pronto se pone la medalla? Se trata de la diferencia entre hacer y decir. No, pero ya ha presentado una propuesta para la inspección. ¿El Partido Popular cuánto tiempo lleva gobernando en nuestro país? Sí, bueno. ¿Cuánto tiempo lleva el adoctrinamiento en las escuelas catalanas? ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Entonces, esta es la diferencia fundamental, que no me cuenten milongas. No han hecho nada, ni van a hacer nada, porque son unos acomplejados frente al nacionalismo, y el señor Rajoy lo está demostrando también en todas estas semanas. Entonces, esa es la gran diferencia. A mí no me importa lo que digan, yo lo que quiero es que me demuestren con hechos lo que hacen. Si mañana envían a no sé cuántos inspectores de la alta inspección a Cataluña a actuar contra todo el adoctrinamiento, yo les voy a hacer la ola en el Congreso, les voy a dar las gracias y voy a firmar lo que haga falta junto con ellos. Pero mientras sigan sin hacer nada, nosotros haremos el trabajo por el que nos pagan los españoles, que es presentar propuestas para que la situación cambie, porque no se puede permitir que eso que sucede en algunos lugares siga sucediendo. Bueno, quien no tiene ningún complejo y además habla muy clarito cada vez que le pone un micro delante es Guardiola.
Guardiola ha salido ya no solo en defensa de los Jordis, el presidente de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana, sino que les ha dedicado ayer la victòria. Vamos a escucharle. És un bon moment per dedicar-la a ells. Em sembla que no hi ha civisme més gran que les idees. Tant Òmnium com l'ANC sempre ho han fet amb un civisme, expressant les seves idees de lo que volem, però actualment la situació és la que és. Tant de bo puguin sortir molt aviat. Tant de bo puguin sortir molt aviat, perquè és una manera com si tots estiguéssim una mica allà, la veritat. Bueno, es que los Jordis no están en la cárcel por sus ideas. Claro, es que claro, pero hay que recordar esto otra vez. De alguna sí, manera, ¿no? Claro, es que no están por sus ideas. Es que estos señores estaban encima de uno de los coches de la Guardia Civil que acabaron reventados enfrente de unos guardias civiles que tuvieron que estar 12 horas pidiendo ayuda a los mozos, que se les fue negada para poder salir de allí sin que les lincharan, prácticamente. Y hay que recordar que esto es muy grave, que les robaron hasta las armas. Hay unos audios de los guardias civiles pidiendo ayuda y diciendo que les habían robado las armas, que es estremecedor. Entonces, que a estos dos que montan una manifestación enfrente de quienes iban a entrar para hacer su trabajo, con la corneta, y que además arengan a las masas y que se suben a al coche de la Guardia Civil y que luego tienen el morro de decir que se subieron ahí porque era el lugar más alto. Miren, la jueza ha demostrado no ser tonta, pero yo creo que la mayoría de los españoles no lo somos. Había un árbol mucho más alto que el coche de la Guardia Civil. Se podían haber subido ahí perfectamente. Entonces hay que recordar, respeto absoluto por la decisión de la juez, pero desde luego no están ahí por sus ideas, y en España no hay presos políticos. Los Jordis no son presos políticos como Otegi, como si defienden estos, o los de Podemos, tampoco era un preso político. Sí, son presos muy sensibles. Jordi Sánchez ha pedido un traslado, por lo visto, porque tenía un vecino de celda en Soto del Real que le cantaba "Y viva España". Entonces, qué molesto, qué odio, tortura. qué tortura. Stop torturas. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Habría que preguntarle también a Yaya Touré, que no sé si sigue jugando en el Manchester City, o a los jugadores del equipo de Guardiola, a ver qué le parece que dedique la victoria de sus 11 jugadores en el campo a estos dos señores que probablemente no conozcan y que están a dos delincuentes. Es llamativo. Pues sí, es muy llamativo. Ayer el Real Madrid dedicó un minuto de silencio a los muertos por los incendios de Galicia y de Portugal. Y este señor impresentable lo dedica pues, a estos dos señores que son presuntos delincuentes de momento, ¿no? Bueno, hay que recordar que Bódalo, por ejemplo, también era un preso político, porque era por una manifestación, por expresar también le pegó sus ideas. Una paliza a una embarazada y le pegó otra paliza a un concejal del PSOE. Para algunos, preso político es cualquier delincuente que circula por ahí. En fin, para ir ya resumiendo un poco, señor Cantó, ¿cuándo tienen previsto presentar de nuevo esa propuesta? Hemos registrado el proyecto de ley hoy. Sí. Lo ha presentado en rueda de prensa, yo estaba presente, Albert, y dependerá del cupo que tenemos. Y también me temo del calendario de estas próximas semanas, que me temo que va a ser movidito y no sé si Bueno, habrá... el gobierno está movilizado de cara a lo que vaya a suceder a ver si es verdad. Mañana, a ver si es verdad. Supongo que ustedes también, ¿no? Estarán acuartelados. Sí, casi, estamos todos pendientes de qué es lo que va a ir pasando estos días. Y supongo de la Yo espero que... en yo soy optimista, espero también. que se solucione pronto esto y que los catalanes y el resto de españoles nos podamos poner a lo que realmente importa, que es a mejorar la sanidad, la educación, la dependencia, la educación de nuestros hijos, y que haya más empleo y más riqueza para todos. Esto lo está frenando, ¿eh? Entonces es grave y esperemos que se solucione lo antes posible. Nos va a costar, me parece a mí un poco, dejar atrás somos este una episodio patria fuerte. Porque ya estamos viendo como estos dos especialistas en tirar del hilo estos del trileros. tiempo, ¿no? Por un lado Puigdemont, lo de trilero... No, trileros me refería a los secesionistas. Se ha encontrado el señor Rajoy, que si por algo se caracteriza no es precisamente por la rapidez, no es por la rapidez. Por darle carrete al tiempo también. Es una especie de pulso, decíamos, una partida de ajedrez. Y en esa partida de ajedrez, bueno, pues Ciudadanos ahí está, ¿no? Respaldando lo que vaya a hacer el gobierno y sobre todo respaldando la legalidad. Sí, y con un sentido de Estado yo creo que en estos momentos hay que estar al lado del gobierno, hay que estar al lado de España y hay que estar apoyando lo que se vaya a hacer, pero desde luego siendo exigente con el gobierno y pidiéndole, como hemos hecho desde el primer minuto, que llevara a cabo la solución que nosotros creíamos, que repito, es 155 y elecciones ya. No sé si le queda mucho tiempo para el teatro.
con todo esto? No, muy poco. Quiero decir, muy poco, fuera de la, muy poco. de la política. Me quedan ¿no? 3 funciones porque este verano, no, el anterior hice Ulises en el Festival de Mérida, me pude pegar ese gustazo en verano, en vacaciones, y me quedan 3 funciones. Voy a ir a Valdepeñas y a Logroño, y a un pueblito al lado de Logroño, en fines de semana. Y las estoy viviendo cada función como que... Pues yo le recomendaría que no se implique demasiado, no vaya a ser que le salga un discurso no, pero a veces, contra Puigdemont. No, pero ayer me tenía que haber llevado el casco, el escudo y la espada. Toni Cantó, diputado de Ciudadanos, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Con nosotros estaremos muy pendientes de esas propuestas que hagan y que todo lo que se ha encaminado a frenar el adoctrinamiento de niños, desde luego cuenten hay que con que nosotros vamos a seguir peleándolo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.